Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para una nueva dosis de chisme, análisis y sobre todo, mucho drama. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante de bienvenida. Te invito a que explores el canal después de este vídeo, porque tenemos contenido para todos los gustos. Y si te gusta lo que ves, no olvides darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Te prometo que no te arrepentirás. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales, un tema que ha provocado debates acalorados y teorías conspirativas dignas de una película de Hollywood. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Can Yaman y Diletta Leotta. Prepárense. Porque hoy vamos a destapar el secreto que supuestamente se oculta detrás de esta relación que al principio parecía un cuento de hadas y que poco a poco se ha ido desinflando como un globo pinchado. ¿Recuerdan cómo empezó todo? El galán turco que conquistó el mundo con su sonrisa y su pelo perfecto. Ella, la periodista deportiva italiana, bella, exitosa y con una legión de admiradores. Un encuentro explosivo, un flechazo a primera vista, al menos eso era lo que nos vendían. Fotos robadas en Roma, cenas románticas, escapadas a lugares paradisíacos, anillos de compromiso. Todo apuntaba a un amor de película. Los titulares gritaban a los cuatro vientos: Can y Diletta, la pareja del año. Los fans de ambos estaban eufóricos, imaginando una boda de ensueño y una vida llena de felicidad. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la ficción. Y lo que parecía un cuento de hadas, pronto comenzó a mostrar grietas. Rumores de infidelidad, discusiones acaloradas, apariciones públicas forzadas. La llama del amor, al parecer, se estaba apagando más rápido de lo que muchos esperaban. Y ahí es donde entramos nosotros, los detectives del corazón, a investigar qué es lo que realmente estaba pasando. A lo largo de este vídeo, vamos a analizar a fondo todos los elementos clave de esta historia. Vamos a repasar los momentos más importantes de su relación, desde los inicios hasta la supuesta ruptura. Vamos a examinar las declaraciones de ambos, las fotos y vídeos que han compartido en redes sociales, y por supuesto, los rumores y las fuentes anónimas que han alimentado el culebrón. Pero lo más importante, vamos a intentar descifrar el secreto que, según algunas fuentes, se esconde detrás de esta relación. ¿Es amor verdadero? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Es un contrato millonario? Todo está sobre la mesa. Antes de continuar, quiero aclarar que todo lo que vamos a contar en este vídeo se basa en rumores, informaciones no confirmadas y especulaciones de la prensa del corazón. No podemos asegurar que nada de lo que digamos sea 100% cierto. Nuestro objetivo es analizar la información disponible y ofrecer una visión lo más objetiva posible de lo que podría estar ocurriendo entre Can Yaman y Diletta Leotta. Dicho esto, vamos al lío. Empecemos por el principio. Can Yaman, el actor turco que saltó a la fama gracias a telenovelas como Erkenci Pájaro Madrugador, se convirtió en un fenómeno mundial. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo convirtieron en uno de los actores más deseados del momento. Diletta Leotta, por su parte, ya era una estrella en Italia. Como presentadora de deportes en DAZN, se había ganado el cariño del público gracias a su profesionalismo, su belleza y su simpatía. Vamos a desmenuzar un poco más sus vidas previas para entender el contexto de este encuentro. Can Yaman, antes de ser el galán de telenovelas que todas conocemos, era abogado. Imagínense. Un abogado con esa cara. ¿Quién podría resistirse? Estudió Derecho, pero el destino tenía otros planes para él. Una cosa llevó a la otra, y de repente Can estaba en el mundo de la actuación, y vaya que lo hizo bien. Su salto a la fama fue meteórico, y Erkenci lo catapultó a la fama internacional. Su personaje Can Divit, un fotógrafo aventurero y rebelde, encandiló a las audiencias, especialmente al público femenino. Su carisma natural y su físico imponente lo convirtieron en un sex symbol instantáneo. Y no olvidemos su dominio del italiano, que fue clave para su éxito en Italia. Can es un chico inteligente y trabajador, y se nota que le pone pasión a todo lo que hace. Pero, ¿es suficiente la pasión para mantener una relación bajo el escrutinio público? Ahí es donde la cosa se complica. Por otro lado, tenemos a Diletta Leotta, la reina del periodismo deportivo italiano.
Diletta no solo es belleza, sino también inteligencia y profesionalismo. Su trayectoria en DAZN la ha consolidado como una de las figuras más importantes del deporte italiano. Su carisma frente a las cámaras es innegable y su conocimiento del deporte es impresionante. Diletta se ha ganado el respeto de sus colegas y el cariño del público. Es una mujer fuerte e independiente y con una gran ambición. Pero al igual que Can, Diletta también está acostumbrada a ser el centro de atención. Los medios la adoran y su vida privada siempre está en el punto de mira. ¿Cómo se maneja esa presión cuando tienes una relación con otro famoso? La respuesta no es sencilla. Cuando se les vio juntos por primera vez, la noticia corrió como la pólvora. Dos personas guapas, exitosas y famosas, ¿qué más se podía pedir? Los medios de comunicación se volvieron locos y los fans de ambos no tardaron en crear perfiles de Instagram dedicados a la pareja. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública era analizada al milímetro. Parecía que vivíamos en una constante luna de miel. Las fotos que se filtraron entre comillas, porque seamos sinceros, parecían sacadas de una sesión de fotos profesional. Roma, con su encanto eterno, fue el escenario perfecto para este romance de cuento. Cenas a la luz de las velas, paseos de la mano, miradas cómplices. Todo parecía perfecto. Pero, ¿era demasiado perfecto? Ahí es donde empiezan las dudas. Pero, como decía antes, la felicidad no duró mucho. Los primeros rumores de crisis comenzaron a surgir poco después del anuncio de su compromiso. Se decía que Can y Diletta tenían personalidades muy diferentes y que les costaba congeniar. También se rumoreaba que Can no estaba del todo cómodo con la atención mediática que recibía la relación y que prefería mantener su vida privada más alejada de los focos. Esto es un punto crucial. Can, aunque acostumbrado a la fama, venía de un entorno diferente. En Turquía, la prensa del corazón es intensa, pero la cultura italiana tiene su propia forma de hacer las cosas. Diletta, por su parte, está más que acostumbrada a la atención constante. Esa diferencia en la gestión de la fama pudo ser un factor determinante en el desgaste de la relación. Y luego llegó la gota que colmó el vaso, las acusaciones de infidelidad. Se rumoreaba que Can había sido visto con otras mujeres y que Diletta estaba furiosa. Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores, las apariciones públicas se hicieron cada vez más escasas y las fotos en redes sociales disminuyeron considerablemente. Aquí es donde el culebrón se pone realmente interesante. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a uno o a otro. Los rumores de infidelidad, aunque no confirmados, fueron suficientes para sembrar la duda en el corazón de muchos. La falta de comunicación por parte de la pareja solo alimentó las especulaciones. ¿Será que Can no supo manejar la tentación? ¿O será que todo fue una estrategia para generar más interés en la relación? Las preguntas son muchas y las respuestas escasas. Es aquí donde empieza a sonar con más fuerza la teoría del contrato. Algunos medios de comunicación italianos afirmaron que la relación entre Can y Diletta era, en realidad, un montaje orquestado por sus respectivos representantes. Según esta teoría, la relación tenía como objetivo aumentar la popularidad de ambos y conseguir contratos publicitarios más lucrativos. Se decía que Can necesitaba impulsar su carrera en Italia y que Diletta quería expandir su imagen a nivel internacional. Esta teoría, aunque suena descabellada, tiene algunos elementos que la respaldan. En primer lugar, la rapidez con la que se desarrolló la relación. Desde el primer encuentro hasta el anuncio del compromiso, todo sucedió en cuestión de meses. Demasiado rápido, según algunos. En segundo lugar, la constante presencia de fotógrafos en sus apariciones públicas. Parecía que siempre estaban preparados para ser fotografiados, incluso en momentos íntimos. Y en tercer lugar, la gran cantidad de contratos publicitarios que ambos consiguieron durante su relación. Dior, Dolce & Gabbana, BMW. La lista es interminable. ¿Coincidencia? No lo creo. Profundicemos un poco más en esta teoría del contrato. ¿Qué beneficios concretos obtenían Can y Diletta de esta relación? Para Can, era la oportunidad de consolidar su carrera en Italia, un mercado clave para su expansión internacional. Su popularidad en Turquía era innegable, pero necesitaba llegar a un público más amplio. Diletta, por su parte, ya era una figura consolidada en Italia, pero la relación con Can le brindaba la oportunidad de ser conocida en todo el mundo.
Además, la relación con Khan la posicionaba como una it girl internacional, lo que aumentaba su atractivo para las marcas de lujo. Ambos, sin duda, se beneficiaban mutuamente de esta estrategia de marketing. ¿Pero a qué precio? Pero también hay elementos que contradicen esta teoría. En primer lugar, la química que se veía entre Khan y Diletta. En algunas fotos y vídeos, se podía apreciar una conexión genuina entre ellos. En segundo lugar, el gran esfuerzo que ambos hicieron por mantener la relación a flote. A pesar de los rumores y las críticas, siguieron apareciendo juntos en eventos públicos y tratando de mostrar una imagen de normalidad. Y en tercer lugar, el riesgo que ambos corrían al fingir una relación. Si se descubría el engaño, sus carreras podrían verse seriamente afectadas. Analicemos más a fondo esta química que muchos veían entre Khan y Diletta. ¿Era real o simplemente una buena actuación? En algunas entrevistas, se podía notar una cierta incomodidad entre ellos. Sus respuestas a las preguntas sobre su relación a menudo eran vagas y poco convincentes. Sin embargo, en otros momentos, se podía ver una chispa en sus ojos, una conexión que parecía genuina. Es difícil saber con certeza qué era real y qué era actuación. Pero lo que sí es cierto es que la presión mediática pudo haber afectado su capacidad para ser ellos mismos. La constante vigilancia y las expectativas del público pudieron haberles impedido desarrollar una relación auténtica. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurrió entre Khan Yaman y Diletta Leotta? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos dos conocen la verdadera historia. Pero basándonos en la información disponible, podemos llegar a algunas conclusiones. Es posible que la relación entre Khan y Diletta haya comenzado de forma genuina, pero que con el tiempo, se haya visto afectada por la presión mediática, las diferencias personales y los rumores de infidelidad. También es posible que la relación haya sido, en parte, un montaje publicitario, pero que haya evolucionado hacia algo más real. Y por supuesto, es posible que la relación haya sido un completo fraude desde el principio. Quizás una combinación de todos estos factores. Un poco de amor, un poco de marketing, y mucha presión. La realidad es que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. La fama, el dinero, la presión mediática. Todo esto puede afectar la dinámica de una pareja. Es difícil saber si Khan y Diletta realmente se amaron o si su relación fue simplemente un producto de la industria del entretenimiento. Pero lo que sí es cierto es que su historia nos ha mantenido a todos enganchados. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Khan y Diletta ha sido un tema fascinante para los medios de comunicación y para el público en general. Ha sido una historia llena de drama, romance, misterio y sobre todo, mucha especulación. Y aunque la relación haya terminado, o esté a punto de terminar, seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. El legado de Khan y Diletta, como muchos fans los llamaban, perdurará en la memoria colectiva del mundo del chisme. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la relación entre Khan y Diletta fue real o un montaje? ¿Qué opinan de los rumores de infidelidad? ¿Creen que ambos se beneficiaron de la relación? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de este culebrón. Y no se corten, quiero leer sus teorías más locas. Y hablando de culebrones, quiero recordarles que en mi canal tengo muchos más vídeos sobre relaciones de famosos, escándalos y chismes jugosos. Así que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Ya saben, aquí en mi canal siempre tenemos el mejor chisme a la mano. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Khan Yaman y Diletta Leotta. Hemos repasado los inicios de su romance, los rumores de crisis, las acusaciones de infidelidad y las teorías conspirativas que han rodeado a esta pareja. Hemos intentado descifrar el secreto que supuestamente se oculta detrás de esta relación. Espero haberles dado algo en que pensar, mis queridos chismosos. Recordemos brevemente algunos puntos clave. La relación comenzó como un cuento de hadas, pero pronto se vio empañada por los rumores y las críticas. Las acusaciones de infidelidad y las diferencias personales podrían haber contribuido a la ruptura. La teoría del montaje publicitario sigue siendo una posibilidad, aunque no podemos confirmarla. Y en definitiva, solo Khan y Diletta conocen la verdad sobre lo que realmente ocurrió entre ellos.
Pero, ¿importa realmente la verdad? Al final, lo que importa es el entretenimiento que nos brindaron, ¿no creen? Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el chisme y el análisis de la vida de los famosos. Sin ustedes, esto no sería posible, así que muchísimas gracias. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Khan y Diletta? Quiero saberlo todo. No se corten y exprésense libremente. Sus comentarios son mi combustible para seguir creando contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este culebrón. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Prometo seguir trayéndoles el mejor chisme del momento. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. No dejen de sonreír. Y recuerden, la vida es un culebrón. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno para el alma. Ciao, bellos.